Queridos hermanos y hermanas, les saluda el Padre Alexander Díaz, párroco de la Parroquia Reina de los Apóstoles en Alexandria. Hoy en esta ocasión vamos a comenzar una serie de catequesis sobre los sacramentos. Hoy este día vamos a hablar sobre el sacramento del bautismo, el primero de todos los sacramentos. El bautismo es la puerta por la cual se entra. Es el más grande, el más fundamental, y precisamente sin él los demás los sacramentos no pueden celebrarse. Por eso decimos que es la puerta. El bautismo es algo mandado por Jesús desde la era apostólica, cuando lo envía a los apóstoles el día de la ascensión. Él dice: vayan por todo el mundo y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento los apóstoles fueron a evangelizar, y a todo aquel que creía y se convertía era bautizado con agua, utilizando esa fórmula trinitaria que Jesús mismo les dejó. Son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mismo bautismo que los apóstoles establecieron por mandato de Jesús, el mismo bautismo que usted y yo hemos recibido y que recibirán todos aquellos niños, jóvenes y adultos que quieren entrar a ser cristianos. A una persona que no es bautizada no es cristiano. Una persona que no es bautizada no es considerada cristiana porque no es cristiano. Para ser cristiano se requiere recibir el bautismo utilizando agua pura y utilizando la fórmula que Jesús ha dejado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el sacerdote, el diácono, el obispo en su defecto, bautiza, dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y rocía agua en la cabeza o lo mete dentro de una pila bautismal o le rocía con un hisopo en la cabeza, pero tiene que decir esa fórmula y el agua tiene que tocar el cuerpo de la persona para convertirse en una persona. ¿Qué son los efectos que el bautismo nos ha dado? Primero, perdona el pecado original o los pecados cometidos antes de recibirlo. En el caso de los niños, perdona el pecado original que fue adquirido por Adán y Eva cuando desobedecieron en el paraíso. En el caso de los adultos, todo pecado que hayan cometido antes de realizar el bautismo. O sea, una persona que recibe el bautismo ya siendo adulto no necesita confesarse antes de recibirlo, porque el bautismo lava todos los pecados y limpia el alma. Lava todos los pecados y cambia. Es una transformación interior, ontológica, la que sucede cuando se recibe el sacramento del bautismo. Por eso el primer efecto es: perdona los pecados, perdona el pecado original en su defecto de los niños y todos los pecados que haya cometido la persona que va a recibir el sacramento del bautismo. Segundo efecto, nos incorpora a la Santa Iglesia. Quiere decir que desde el momento en que recibes el bautismo y te conviertes en cristiano, automáticamente formas parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia católica, la Iglesia universal. Te conviertes en ese elemento, y por tanto ese bautismo te hace hijo de Dios, algo que no se tenía anteriormente. El bautismo perdona los pecados, te incorpora a la Santa Iglesia y te convierte en hijo de Dios. Es importante entender esto, porque nosotros no somos anexos a la Iglesia, somos hijos en el Hijo, recibimos una filiación divina. Por tanto, siendo hijo de Dios, eres parte de la Iglesia, eres parte de esa Iglesia universal. Te vuelve hijo de Dios. ¿Qué es lo primero que hace? Te convierte en hijo de Dios. Lo segundo, borra tus pecados. Y lo tercero, te incorpora en la Santa Iglesia. Eres parte de la Iglesia. Hay personas que desafortunadamente dejan la Iglesia católica y dicen: yo me voy a bautizar en otra denominación. El bautismo solo se recibe una vez en la vida y no se vuelve a recibir más. Algunas personas dicen: padre, pero yo fui bautizado en otra iglesia. Entonces el sacerdote pregunta: ¿cómo te bautizaron? Y esta persona dice: me bautizaron con agua, y el pastor o la persona que lo hizo
me sumergió en el río con agua pura y me dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya estás bautizado. Si no eres cristiano, católico, cristiano ya eres. Si no eres católico, haces un acto de comunión plena con la iglesia y te conviertes en católico, pero bautizado ya eres. A veces se comete el error de irse a otra denominación y bautizarse otra vez. No, ya eres hijo de Dios, porque ya está bautizado. Por tanto, solo se recibe una vez en la vida, no más. Y formas parte desde ese momento de la iglesia universal. No puedes negar lo que eres. Eres parte de esta iglesia. Puedes renegar de tu familia, pero no dejar de serlo, porque morirás siendo católico. Porque eso es a lo que el Señor te ha invitado y te ha llamado. Ahora bien, otra pregunta que muchos hacen es: Padre, pero Jesús se bautizó a los 33 años, ¿yo me tengo que bautizar a los 30 años o 33 años? ¿Cómo es esto? No hay ninguna certeza de que Jesús se haya bautizado a los 33 años. Si aclaramos, el bautismo de Jesús no es el mismo bautismo que nosotros recibimos. El bautismo de Juan no es el mismo bautismo que nosotros recibimos. El bautismo de Juan era un acto de arrepentimiento, era un acto de conversión. Jesús entra en las aguas del Jordán, ¿para qué? Para hacer una epifanía, mostrar al pueblo, mostrar a aquellas gentes que Él era hijo de Dios y santificar las aguas del cual nacerían los nuevos cristianos, nacería el pueblo santo de Dios. Por tanto, Jesús nunca establece una edad ni tampoco establece a dónde específicamente se tiene que hacer, solo establece la fórmula. Y lógicamente los apóstoles, recordando lo que Jesús hace, lo hacen con el agua. Pero Jesús no establece una edad específica. Y entonces los niños se pueden bautizar. Claro que sí se pueden bautizar. Bautizar a los niños es una tradición antigua. Ya desde el siglo II se recuerda el bautismo de los niños, pero probablemente debió de ser antes. ¿Por qué? Porque cuando las familias enteras se convertían al cristianismo, los apóstoles la bautizaban completamente, pero constancia del bautismo de los niños data desde el siglo II. ¿Por qué? Porque los padres querían que sus hijos entraran en comunión. Algo bien peculiar es que en la época apostólica y en la era de los santos padres, algo importante es que solo los cristianos bautizados podían participar y estar dentro de la celebración eucarística. Los paganos no podían entrar. Entonces quería decir que si los papás participaban de la celebración eucarística, los niños en cierta forma se tenían que quedar fuera. Por esa razón, los obispos permiten o bautizan a los niños para que todas las familias pudieran participar de la cena y del banquete del Señor. Por eso se bautiza a los niños. Ahora bien, a los adultos se les pregunta a los adultos las preguntas pertinentes al bautismo. En el caso de los niños, se les pregunta a los papás. Los papás hacen ese compromiso de educar a los niños en la fe, enseñarlos, guiarlos y hacer que los niños crezcan amando, creyendo en Jesús, amando a la iglesia y siendo católicos activos, cristianos activos dentro de la iglesia. Por eso, los papás es importante entenderlo. Otro elemento que muchas personas preguntan es: ¿y los padrinos qué papel juegan dentro del bautismo? Son los padres espirituales. En la época antigua, cuando alguien solicitaba ser un cristiano, el obispo lo enviaba con dos cristianos que se lo llevaban a vivir con él y le enseñaban a ser cristiano, lo engendraban en la fe y se convertían en los padres espirituales, y ellos lo presentaban al obispo en la vigilia pascual, y desde ese momento se convertían en sus padres espirituales, porque eran para él ejemplo vivo de fe, ejemplo vivo de formación, y al mismo tiempo se comprometían a orar y a mantenerlo siempre unido al cuerpo místico de Cristo. Por eso que los padrinos no son adornos ni son amigos de vida social. Los padrinos son padres espirituales de los niños y tienen que orar y ser ejemplo para ellos. El padrino que usted elige en el bautismo es su padre espiritual, al cual usted tiene que enseñarle, al cual usted tiene que guiarle,
y corregirle si es posible para el crecimiento de su propia fe. Por tanto, el bautismo es importantísimo porque nos hace hijos de Dios, lo dijimos, nos incorpora a la iglesia y nos perdona el pecado y los pecados que ya hemos cometido. El bautismo es la puerta por la cual todos entramos. El bautismo es, en cierta forma, un elemento grande, un sacramento tan grande con el cual somos sellados hasta la eternidad. Porque es un sacramento que imprime carácter. Quiere decir que en el cielo seré hijo de Dios, y si no llego al cielo, también en el infierno seré hijo de Dios. Es un sacramento que queda marcado en el alma y que no se puede borrar. Seamos agradecidos con Dios por el don del bautismo. Seamos agradecidos con Dios porque gracias a Él somos hijos, somos sus hijos. Y podemos decir con orgullo y con alegría, papá, Abba Padre. Podemos llamarle a Dios Padre. Por tanto, si está bautizado, sea agradecido con Dios y vive con dignidad ese regalo que te han dado. Vive con dignidad ese don que se te ha dado de ser un hijo de Dios. Y si tú no eres bautizado y estás viendo este video y eres adulto y no tienes el valor de decir, yo quiero ser cristiano, medítalo, piénsalo, analízalo y recuerda, si no estás bautizado no eres un hijo de Dios, eres una criatura de Dios. Dios ama a las criaturas, pero a sus hijos los tiene cerca. Decídete a ser cristiano, decídete a recibir el sacramento del bautismo. Ve a tu parroquia y pregunta por el programa de formación para convertirte en cristiano. Aprende nuestra fe. Aprende lo que es la riqueza de la fe que solo la iglesia, que es madre, ofrece, y conviértete en hijo de Dios. Que Dios les bendiga a todos y sobre todo que le demos gracias a Dios por ser sus hijos a través del sacramento del bautismo. Amén.